Capítulo 5. La imparcialidad de la fe. Santiago 2, del 1 al 13. El problema de la parcialidad, la preferencia de una persona sobre otra por su estrato social o económico u otra razón, ha contaminado a la humanidad desde su inicio. La parcialidad de una u otra forma fue uno de los mayores problemas de la Iglesia del Nuevo Testamento y es uno de los mayores problemas de la Iglesia actual. El Señor y los escritores de las Escrituras condenan la parcialidad. Santiago lo deja ver muy claro en el versículo 9, que la parcialidad es un pecado. El Señor es completamente imparcial en su trato con las personas, y nosotros debemos hacer lo mismo. El Señor tiene un estándar con el que juzga a todos los hombres. Él juzga a cada hombre de acuerdo a sus obras. Primera de Pedro 1:17 dice que el Padre no hace acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno. En la visión que el Señor le dio a Pedro en Hechos 10, dejó claro que tanto los judíos como los gentiles eran aceptos delante de él. Pedro dijo en Hechos 10:34, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Ver Deuteronomio 10:17, Segunda de Crónicas 19:7, Mateo 22:16, Lucas 20:21, Romanos 2:11, Efesios 6:9. No hay favoritismos con el Señor. Los judíos y gentiles, los pobres y los ricos, todos son tratados de igual manera por el Señor. En especial, no debemos mostrar parcialidad al juzgar un asunto para determinar si es correcto o incorrecto. Proverbios 4:23 dice, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y Proverbios 28:21 dice, hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. El hombre pervertirá la justicia por un pequeño soborno, aún lo haría por un pedazo de pan. Lo que es correcto, y lo que es incorrecto, sin importar el nivel social o económico de la persona que ha hecho lo malo. Referencias Colosenses 3:25. El Señor mandó en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es una gran tentación tomar partido por aquella persona que es muy rica, pero debemos defender lo que es correcto. Muchos ministros apoyan al más rico cuando surge algún desacuerdo entre los miembros de su congregación por temor a perder su ayuda financiera. Otro problema común es tomar partido por algún familiar, aun cuando esté equivocado. Elí, el sumo sacerdote, perdió el sacerdocio por causa de este mismo pecado. Sus hijos estaban caminando flagrantemente en pecado y violando el templo de Dios, y aun así, Elí les permitía fungir como sacerdotes y no los disciplinaba. Primera de Samuel 2, 12 al 17, 22 al 36. Esto es ser parcial a causa de los lazos de parentesco. A través de los años, habiendo estado en el ministerio por más de 40 años en muchas partes del mundo, yo he visto muchos ministros que defendieron los principios de Dios hasta que sus hijos quebrantaron dichos principios. Entonces, ellos acomodaron lo que sabían en su corazón que era verdad para no lastimar a sus hijos. Conocí a un ministro que sabía que el divorciarse y volverse a casar era incorrecto escrituralmente, y aún predicó en contra de esto. Pero cuando su hijo se divorció y después quiso casarse de nuevo, él cambió sus creencias para complacer a su hijo. Siempre debemos mantener los principios de Dios, aun cuando signifique enfrentarnos a nuestros familiares y romper la relación con ellos. A menudo, la parcialidad es mostrada al rico discriminando al pobre. Esto es lo que Santiago está desarrollando en Santiago 2, del 2 al 6. Él dice que si un hombre rico entra a la iglesia vestido con ropas costosas, probablemente le será mostrada gran preferencia y se le sentará en el lugar preeminente de la iglesia. Sin embargo, si alguien muy pobre entra en la iglesia, él no será tratado de la misma manera. Será sentado en un lugar inferior, escabel. Esto muestra parcialidad basada muchas veces en la condición económica, y los cristianos son culpables de esto. Los proverbios nos hablan mucho acerca de que el rico recibe mejor trato que el pobre. Proverbios 14:20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos
son los que aman al rico. Todos quieren ser amigos del rico, esperando ser uno de los beneficiados por su riqueza. Proverbios 22:2 deja muy claro que el pobre y el rico son iguales delante de los ojos del Señor. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Proverbios 17:5 nos advierte de no maltratar al pobre. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Seamos muy cuidadosos de no ser parciales en esta área. No debemos ver de menos a nadie, pues Dios puede usar a cualquiera. Y es sorprendente la clase de personas que Él usa. Pablo dice en 1 Corintios 1, 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge a los candidatos menos capaces para cumplir su voluntad. Es por esto que no podemos juzgar a las personas por su apariencia externa. 1 Samuel 16:7. Él usa a los incultos, a los pobres y a otros que no son apreciados por el hombre. Cristo escogió hombres que fueran leales y fieles para ser sus discípulos. No escogió a hombres graduados de la escuela teológica de Jerusalén, sino a hombres incultos de Galilea. Hechos 4:13. Dios escogió a Saulo de Tarso, un hombre que fue un perseguidor y exterminador de los santos, para ser el principal intérprete del Antiguo Testamento y el apóstol de los gentiles, pues él sabía que una vez que Saulo fuera convertido, lo seguiría a él de todo corazón. Dios vio un espíritu fiel en Pablo. 1 Timoteo 1:12. El profeta Amós era boyero y cultivaba higos silvestres, una ocupación muy inferior. Amós 7:14 y 15. Amós no era un hombre de gran posición o riqueza. Él era un hombre muy pobre. Sin embargo, el Señor lo llamó al oficio profético, y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Smith Wigglesworth fue un hombre usado poderosamente por el Señor. Él tenía un ministerio tremendo de sanidad, y en 25 ocasiones levantó muertos, aunque solamente alrededor de una docena están documentadas. Sin embargo, Wigglesworth era un hombre sin educación y tenía dificultad para hablar. Aún así, ninguna de esas limitaciones limitaron lo que el poder de Dios podía hacer a través de él. William Carey, el famoso misionero para la India, quien tradujo la Biblia a varios lenguajes de ese país, era un simple zapatero antes que el Señor lo llamara al ministerio. Dios puede usar a cualquiera que Él escoja, pobre o rico, educado o iletrado. Es por esto que nosotros no debemos rechazar a nadie porque no se adapta a nuestras expectativas o ideas acerca de un hombre de Dios. Una cosa es común entre todos los hombres a quien Dios usa, es su carácter piadoso. El carácter es lo más importante para el Señor. Consideremos ahora lo que Santiago dice acerca de la parcialidad. 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe de Jesucristo debe ser pura, no mezclada con parcialidad. Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Como cristianos no debemos ser parciales. 2, del 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, un lugar inferior. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago está refiriéndose a un grave problema existente en la iglesia de su tiempo y en la iglesia actual. Con mucha frecuencia, los ricos reciben mejor trato que los pobres. El pobre no es tratado bien debido a que su ayuda financiera a la iglesia es menor. Eso está muy mal. El rico no debe recibir mejor trato que el pobre, pues debemos manifestar la naturaleza de Cristo, que es imparcial. 2, del 5 al 6. Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Nunca debemos olvidar que en los tiempos de Jesús, la gente pobre fue quien gustosamente lo escuchó. Marcos 2:37. Los ricos y poderosos fariseos se opusieron a él y fueron responsables de su crucifixión. 2:7 y 8. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Los ricos tienden a ser autosuficientes como lo era la iglesia de la Odisea, volviéndose arrogantes y despreciando las cosas espirituales. 2:9 al 12. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley interna del amor, referencia a Romanos 8:4. Esta es la ley de la libertad. Si cumplimos con el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hemos cumplido toda la ley. Pablo dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Referencias Romanos 13 del 8 al 10. 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cristo dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. David dijo al Señor en el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Lo que somos determina cómo Dios trata con nosotros. Si somos misericordiosos con otros, Dios será misericordioso con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7.